Bien, vamos a continuar con la clase de hoy. Lo que vamos a ver a continuación es la transformada Z. Vamos a presentar la transformada Z, la cual es, digamos, análoga a la transformada de Laplace, en el sentido de que mientras que la transformada de Laplace nos permite eh, transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, es decir, mientras podemos modelar un sistema dinámico a través de una ecuación diferencial en el espacio del tiempo, ese mismo sistema dinámico lo vamos a poder modelar por una función analítica o más dicho, por una función racional propia en el espacio de Laplace. Mientras que en el caso de los sistemas en tiempo discreto, las dinámicas de un sistema en tiempo discreto las modelamos por medio de una ecuación de diferencias en el espacio del tiempo discreto, mientras que si utilizamos la transformada Z podemos transformar esa ecuación, esa ecuación de diferencias en una función racional propia o una función racional en el espacio de las zetas, ¿no? Y claramente es más fácil a trabajar con una ecuación algebraica en el espacio de las zetas que con una ecuación de diferencias en el espacio del tiempo. Pero también, así como la transformada de Laplace nos permite resolver una ecuación diferencial, pues la transformada Z nos permite resolver ecuaciones en diferencias, ¿no? ¿Sí? Es decir, encontrar la solución de una ecuación en diferencias. ¿Sale? Entonces vamos a introducir primero a la transformada Z, porque a lo largo del curso pues también vamos a trabajar con la transformada Z para modelar los sistemas dinámicos e invariantes en el tiempo en el espacio de las zetas por medio de una función de transferencia, que le vamos a llamar una función de transferencia pulso, ¿no? O una matriz de funciones de transferencia pulso, en el caso de que estemos trabajando con sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, ¿no? De la misma manera, como en el caso del tiempo continuo, una función de transferencia pulso me va a permitir relacionar una entrada con una salida y por lo tanto una matriz de transferencias pulso me va a permitir relacionar cada una de las entradas del sistema dinámico con cada una de las salidas del sistema dinámico. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es precisamente definir a la transformada Z. Ahora aquí en particular en este curso vamos a restringir a las señales con las que les vamos a trabajar, como en el caso del curso de control continuo, a señales causales, es decir, sistemas que trabajan para tiempos mayores o iguales a cero, ¿no? Siempre vamos a trabajar para t mayor o igual que cero, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con señales causales. Entonces vamos a definir la transformada Z también para sistemas causales, lo mismo que hicimos el semestre pasado con la transformada de Laplace, ¿no? Definimos la transformada de Laplace para sistemas causales, ¿no? ¿Sí? Para sistemas que empiezan que las dinámicas empiezan, o para los cuales las dinámicas empiezan a partir de t igual a 0, t0 igual a 0, ¿sale?
Bien, consideremos una función x de t para t mayor o igual a 0, o la secuencia causal de valores x de kt asociada con x de t, ¿sí? Es decir, la secuencia de valores de x en los instantes de tiempo discretos kt, es decir, si nosotros tenemos el eje del tiempo continuo, pues nosotros lo que hacemos es considerar la secuencia de valores de x en los instantes discretos 0, t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t y así sucesivamente. ¿Sí? De los valores de x de t, los valores continuos de x de t, consideremos los valores discretos o los valores en los instantes de tiempo kt o simplemente en los valores de tiempo k, ¿sí? Donde utilizamos el índice k simplemente por simplicidad, ¿sí? Para k igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, tomamos muestras de la señal continua x de t en cada periodo de muestreo t, ¿sí? Entonces vamos a considerar instantes, los valores de x en los instantes de tiempo o en los instantes de muestreo 0, t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, etc. Así que claramente es una señal causal, es una señal que comienza cuyas dinámicas comienzan en t igual a 0 o que comienzan en k igual a 0, ¿sí? Entonces decimos que la transformada z de esta función x de t o de la función x en los instantes de muestreo kt o simplemente la transformada z de x de k se define como x de z, una función en el espacio de las zetas, donde z es un complejo, es un número complejo, ¿sí? Y es la transformada z de x de t o la transformada z de x en los instantes de muestreo kt o simplemente la transformada z de x de k, y se define como la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de kt por z a la menos k, ¿sí? O simplemente la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k, z a la menos k. Es decir, lo que vamos a hacer es transformar esta función en los instantes de tiempo k, ¿sí? Esta función que es una función discreta, que es una función del tiempo discreto kt, en una función que va a depender de una variable compleja que le vamos a llamar la variable z. ¿Sí? Vamos a transformar una función que depende de instantes de tiempo discreto a una función de la variable compleja z. Entonces, a esta sumatoria le vamos a llamar la transformada z. ¿Sí? Si desarrollamos esa sumatoria, si desarrollamos esta sumatoria, lo que obtenemos es que nuestra función x de z tiene la forma x de 0 por z a la 0 más x de 1 por z a la menos 1 más x de 2 por z a la menos 2 más x de 3 por z a la menos 3 más x en el instante de muestreo 4
por z a la menos 4 y más todos los demás términos hasta infinito, ¿no? ¿Sí? Claramente z a la 0 pues es 1, entonces simplemente quitamos este z a la 0 y lo que vemos es que obtenemos una serie, ¿no? Es decir, la transformada z de x de k es simplemente una serie en z, ¿no? En potencias de z, potencias además negativas de z. ¿Sí? Y precisamente esta potencia, cada una de estas potencias, indican el instante de tiempo en el cual sucede esta muestra de x. ¿Sí? Está relacionada con el instante de tiempo en el cual sucede esta muestra de x. ¿Sí? Bien, dado que existe la transformada z, pues también existe la transformada inversa de z. Bien, si existe la transformada z, claramente tiene que existir la transformada de z inversa. ¿Sí? Y esa transformada inversa, esa transformada z inversa, está definida por medio de una integral de inversión, ¿sí? La cual
se representa como z a la menos 1 de x de z, es decir, la transformada z inversa de la función x de z, la cual nos va a generar una secuencia x de kt o simplemente x de k, es decir, como se puede ver, si yo obtengo la transformada z de una señal x de t, obtengo una señal en el espacio de las z x de z. Pero cuando yo obtengo la transformada inversa de x de z, yo no obtengo x de t, porque x de t es una señal continua. Cuando yo obtengo la transformada inversa de x de z, yo lo que obtengo es una secuencia en tiempo discreto de la señal x. Esta secuencia es x de kt o simplemente x de k. Yo lo que obtengo es una señal en tiempo discreto. ¿Sí? Porque hay que recordar que la transformada z me permite transformar una señal en tiempo discreto en el tiempo, pues, en tiempo discreto a el espacio de las z. Cuando yo obtengo la transformada inversa de x, la transformada inversa de x de z, pues yo lo que obtengo es una secuencia en instantes de tiempo discreto, x de kt o simplemente x de k. Y esa transformada z inversa está definida por una integral 1 menos, bueno, como 1 menos 2πj por la integral de superficie cerrada de x de z por z a la k menos 1 diferencial de z. ¿Sí? Y esa integral de superficie cerrada está definida sobre un círculo C, ¿sí? El cual es un círculo con centro en el origen en el plano Z. ¿Sí? Si yo tengo mi plano Z, si este es mi plano Z, hay que recordar que es un plano en los complejos, dado que Z es un número complejo. Y mi círculo C pues va a ser un círculo en este plano complejo con centro en el origen. ¿Sí? Tal que los polos de la función x de z por z a la menos 1 se encuentran adentro de este círculo, es decir, los polos de la función x de z por z a la menos 1 se van a encontrar adentro de este círculo con centro en el origen. ¿Sale? Entonces, algo que debe quedar muy claro es que si yo obtengo la transformada z inversa de una función en el espacio de las z, yo lo que obtengo es una secuencia en tiempos discretos o una secuencia en tiempo discreto, ¿no? X de kt o simplemente x de k. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo una señal en el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Una señal cualquiera, x de t, ¿sí? Si yo tengo la transformada z yo aplico aquí la transformada z de x de t, yo lo que obtengo es x de z igual a z de x de t. ¿Sí? Pero esa transformada z es equivalente a la transformada z de la señal x en los instantes de tiempo discreto, o es la transformada z de la señal x de t en los instantes de muestreo t, 2t, 3t, 4t, 5t
y así sucesivamente. Es decir, la transformada z, x de z es la transformada z de x de kt, o simplemente la transformada z de x de k, ¿sí? Porque me permite transformar una señal en tiempo discreto, ¿sí?, en el espacio de las z, o al espacio de las z, ¿sí? Lo que significa es que cuando yo aplico la transformada z inversa a x de z, es decir, cuando yo aplico el operador de transformada z inversa a la función x de z, yo lo que obtengo es la secuencia de x en instantes de tiempo discreto, x de kt o simplemente x de k, ¿sí? Entonces, cuando yo aplique la transformada z inversa, yo lo que voy a obtener es precisamente esta secuencia x de k o x de kt. No voy a obtener la señal en tiempo continuo, voy a obtener la señal pero en tiempo discreto. ¿Esto qué problema tiene? Bueno, que no vamos a poder distinguir la transformada z de una señal, como la puse ahí en rojo, o de una señal, por ejemplo, que tenga esta forma. ¿Sí? Si yo ahora le aplico la transformada z a esta señal en verde, yo voy a obtener el mismo resultado, porque exactamente en los periodos de muestreo o en los instantes de muestreo tienen el mismo valor, ¿sí? Y eso está pues muy relacionado con el periodo de muestreo, ¿no? Porque si yo quiero distinguir ambas señales, quiero obtener una transformada z de la señal azul y de la señal verde, diferente a una transformada z de la señal verde, pues yo lo que necesito es muestrear la señal, o muestrear cada una de las señales con periodos de muestreo mucho más pequeños. Porque yo sé que en para periodos de muestreo más pequeños yo voy a tener más información que me permita describir mejor a cada una de las señales, ¿no? ¿Sí? Si yo aplico periodos de muestreo mucho más pequeños, yo voy a poder ver la diferencia que hay entre la señal verde y la señal azul, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora sí, mi transformada z va a ser diferente para cada una de ellas. Y cuando yo recupere la señal original utilizando la transformada z inversa, yo voy a obtener secuencias diferentes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero si yo tengo dos señales que exactamente en los periodos de muestreo pasan por el mismo punto, exactamente, no importa cuál utilice, voy a obtener la misma función x de z, ¿sí? Y cuando yo regrese al tiempo, cuando yo pase del espacio de las z al espacio del tiempo, utilizando la transformada z inversa, pues voy a ver la misma secuencia x de k, ¿sí? Voy a ver exactamente la misma secuencia x de k, y pues no voy a poder distinguir cuál era la señal original, si era la azul o la verde, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, tomando más muestras, pues, ¿no? Muestreando a un periodo de muestreo más pequeño, o muestreando a una frecuencia de muestreo más alta, pues, ¿no? Obteniendo más muestras por segundo, y eso se obtiene precisamente haciendo este periodo de muestreo mucho más pequeño. Porque si yo hago este periodo de muestreo más pequeño, pues claramente voy a obtener muestras diferentes para la señal azul y para la señal verde, ¿no? Y entonces ahora sí, cuando aplique la transformada z a cada una de las secuencias de la señal azul y de la señal verde, voy a obtener una función en el espacio de las z diferente. Y cuando regrese al espacio del tiempo, voy a obtener también secuencias diferentes. ¿Sale? ¿Queda claro? Bueno, espero que quede claro más bien, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a dejarle aquí, y la próxima clase
comenzamos a hacer algunas transformadas zetas de algunas funciones con las cuales vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. ¿Sale? Bueno, entonces nos conectamos en la próxima clase.